bautismo, que es un testimonio público, testimonio ante muchos que somos testigos, eso ya lo entienden. Porque hay detrás de ese bautizo que comenzó a ejercerse cuando existió en la tierra un personaje conocidísimo que se llamaba Juan el Bautista. Y él fue el que se encargó de introducir en el pueblo de Israel ese evento del bautismo en agua y metidos dentro del río Jordán, que no les quedaba ningún pelo por fuera en el evento del bautismo. Pero era un bautismo para arrepentimiento. Recuerden ustedes que se habla ahí en el Evangelio, se insiste en que es para el arrepentimiento de las personas que necesitan acercarse a Dios. Posteriormente, en el libro de los Hechos, ustedes recuerdan que reciben el Espíritu Santo los apóstoles y comienzan a hablar de las cosas de Dios, a transmitir el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Y Pedro se encarga de lanzar a todas las personas que están en Jerusalén lo que es un sermón que también incluye el tema del arrepentimiento, porque se sigue enfatizando en el arrepentimiento. Ustedes se encuentran en Hechos 2, el versículo 38, que dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y entonces recibirán un regalito que se llama el Espíritu Santo. Pero Pedro enfatiza y empieza a hacer unas particularidades, unas distinciones. Cuando estaba Juan el Bautista, había un grupo de seguidores de Juan el Bautista, y cuando él los bautizaba para el arrepentimiento se convertían en discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista reconoce que se cumple el momento en el cual Jesús viene a bautizar, ya no en agua, sino en el Espíritu, entonces él dice: yo no soy ni siquiera digno de desatarle las correas a Jesús, porque él es mayor que yo. Y entonces él toma su lugar al lado, y Jesucristo, empieza a tomar su lugar. Por eso, cuando Pedro está predicando, ya lo que dice es no la fórmula aquella que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, sino él dice: hay bautizarse en el nombre de Jesucristo. Eso tiene por allá diferentes interpretaciones, pero el caso es que Jesús adquiere en su condición de Dios, que se vuelve hombre y que se sacrifica por nosotros. Él es digno de que en el nombre de Jesucristo nos bautizamos, porque es el nombre sobre todo nombre. Y Jesucristo es Dios, ¿sí? Dios es testigo de lo que pasa. Jesucristo es en el nombre del que se bautiza, pero hay un vendaje, una ñapa, un regalo exclusivo que se llama el Espíritu Santo. Entonces, sí, el bautismo es para perdón de pecados, pero no significa que al bañarse hay perdón de pecados. Eso es un simbolismo. Pero el evento del perdón de pecados está cuando confesamos que Jesús murió en la cruz por mis pecados y reconocemos que Él suplió mi lugar, y entonces nos arrepentimos en el estilo viejo de vivir, la antigua manera de vivir. Entonces, sí, es para eso. El perdón de pecados a través del bautismo nos significa que nos volvemos a Dios y que entonces Él nos da un regalo que es el Espíritu Santo. Pero aparte de eso, en el mismo libro de los Hechos encontramos que cuando está en el capítulo 22, cuando está Pablo, ya ha hecho todo su ministerio y ya empieza a recorrer sus últimos pasos,
en Jerusalén y empiezan a juzgarlo, y después de Jerusalén él invoca la ley, y entonces lo mandan hacia la gran capital, que es Roma. Mientras tanto él testifica lo que le pasó a él, a Pablo, cuando él estuvo como perseguidor de la iglesia, y Dios lo trae y lo transforma. ¿Recuerdan ustedes todo ese evento y pierde la vista? Y hay un personaje que Dios lo llama, lo utiliza, y se llama Ananías. Eso lo recuerdan ustedes. Y cuando él va, entonces, el versículo 14 del capítulo 22, él está narrando lo que él recibió de Dios. Dice: después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad, y para que seas y veas al justo y lo oigas hablar. Esto le está diciendo Ananías proféticamente a Pablo. Pues tú serás testigo, le contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados. No es el agua la que lo limpia de los pecados, ¿sí? Pero eso se sentía en la persona, y en ese momento él podía la limpieza recibirla no por el agua, sino por invocar el nombre del Señor Jesús, que murió por la vida del que se bautizó. Eso es lo que experimentó Pablo. Eso es lo que cada uno de nosotros experimentamos en este evento, que parece un evento más, que parece algo como, no es una zambullida. Ni siquiera el agua como tal nos limpia, porque no vamos a usar jabón, detergente ni nada de eso. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre de Dios. Luego entonces vamos a mirar que hay otro fenómeno que ocurre en el evento que nosotros hacemos en el día de hoy. Pablo le escribe una carta, pequeña carta, a un gran personaje que se llama Tito. Tito, en el capítulo 3, él está diciéndole: cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y el efecto, nos dio un nuevo nacimiento. Repito, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. No es simplemente un baño, no es mojarnos con agua, es que viene una situación que se llama nacer de nuevo. Eso que Juan predicó como arrepentimiento se traduce en nuevo nacimiento. Nacer espiritualmente. ¿Por qué nacemos espiritualmente? Porque ahora tenemos una vida nueva que está siendo nueva porque tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos motiva, nos guía, nos lleva, nos impulsa, nos da el poder para tener la vida nueva. No es por nuestra cuenta, no es por nuestra gran capacidad de entender las cosas, es porque el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Somos conscientes de esa situación. Entonces, no solo recibimos perdón de pecado, no solo somos lavados de
el pecado, sino que ahora el compromiso es que nacemos espiritualmente de nuevo. El apóstol Pedro también escribe, el apóstol Pedro, que habló en Hechos su prédica de arrepentimiento y mencionó el hecho del bautismo. Él también en la primera carta que escribe Pedro, el capítulo 3, miremos el versículo 21. Yo estoy leyendo una versión que se llama NTV, Nueva Traducción Viviente, porque de pronto encuentran que no es igual a lo que están en sus Biblias. Son versiones y son traducciones diferentes, pero el sentido no cambia. Yo he tomado esta versión. Dice 3:21. El agua del diluvio. Miren esto tan interesante. ¿Diluvio a qué nos lleva? Antiguo Testamento. Una época lejanísima. Un personaje interesantísimo. El primer constructor de naves transatlánticas. ¿Sí? Nuestro amigo Noé. Es el constructor de un gran transatlántico donde no había agua. Pero Dios le dijo que lo hiciera. Cuando hubo agua, miren lo que pasa, verso 21. El agua del diluvio simboliza el bautismo, que ahora los salva a ustedes, dice por carta Pedro. Recuerden, allá, paradójicamente, el agua, las cantidades de agua que llevaron a perecer animales y seres vivientes, hombres y mujeres, y solamente se salva la familia de Noé. Él dice, miren, recuerden el agua, lo que hizo allá y lo que hace ahora. El agua simboliza, no es que el agua sea la que los salve, no es que el agua es la que los limpie, pero simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, por eso no se usan detergentes ni jabones, es símbolo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Entonces, a partir de ahora somos nacidos de nuevo, somos vidas nuevas con el Espíritu Santo y tenemos una conciencia limpia, una conciencia que Dios puso en cada ser humano. ¿Para qué? Para entender la obra que Dios hace, la obra que Jesús hace, la obra que el Espíritu hace en nosotros. Entonces, lo que a ustedes seguramente les enseñaron y ustedes lo asimilaron muy bien, ¿qué simboliza entrar al agua y luego salir del agua? Romanos 6 me dice a mí, Romanos 6:3, a ver si ya lo encontraron. Romanos 6. Por supuesto, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia gloriosa y maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Nosotros hemos muerto al pecado. Y entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, ¿de qué manera nos unimos? Nos unimos a Él en su muerte. Por eso ya ustedes se los explicaron cuando entran al agua. Nos unimos en su muerte. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, resucitados, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo.
En eso es que nosotros compartimos la muerte y la resurrección de Jesús, el bautismo. Pero déjenme decirles 3 cositas especiales, porque es que quiero invitarles a que reflexionen que esto no es un evento solo de ustedes. 16 es que me escuché. Esto no es un evento de los 16 que pasan al agua. ¿Y el resto qué? Reflexionemos que hay diferencias. Por ejemplo, los chicos deben saber esto y los adultos también. ¿Qué tan diferente es estar en las graderías del estadio? Observando el evento, 2 equipos, unas pruebas atléticas, algo, pero estar en las graderías. Esa es una cosa diferente a mirar la suplencia del equipo. Hay un equipo que va a competir contra otro equipo. Fútbol, béisbol, basquetbol o baloncesto, voleibol. Sí, pero hay un sitio que llaman la banca. Los suplentes. ¿Qué tan diferente es estar en la gradería a estar en la banca? Pero ¿qué tan diferente es estar en la titular y no en la banca? ¿Siento que hay diferencias? Y algunos se sienten felices allá en la gradería porque no tienen que hacer ningún esfuerzo. 0 estado físico se necesita para estar sentado ahí. ¿Ah? Pero el que está en la banca ha hecho los ejercicios y las disciplinas que también los titulares les corresponden. Ellos los han acompañado en las mismas disciplinas atléticas para estar preparados cuando le corresponda pasar. ¿Sí? Ya hay una condición de similitud, de igualdad. Pero ¿qué diferencia hay entre estar sentado en la banca a estar en la titular? Yo les invito a que piensen la diferencia que hay entre los deportes individuales a los deportes de conjunto. Sí, no es lo mismo un tenista que el equipo de fútbol, o el de basquetbol, o el de softball, lo que sea. Hay diferencia. Miren en primera carta de Pablo a Corintios, el capítulo 12, y vamos a ver que ustedes no están solos en el asunto. Que la bañada, que el bautismo no solamente los compromete a ustedes. ¿El resto qué? No somos simples testigos. El resto no somos de la gradería que vinimos a ver cómo es la cosa. Vamos a mirar que no es así. Esto trasciende más allá de las 16 personas que están acá. Esto es con usted y conmigo. Esto es con nosotros, no solo con ellos. Miren que en Corintios 12, verso 12, dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes saben cuál es el cuerpo de Cristo? No es la hostia. ¿Alguien de los que está aquí sabe qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Creo, ¿alguno está por fuera del cuerpo de Cristo? ¿O es más bien que todos participamos de ser miembros del cuerpo de Cristo? Todos los que estamos, los que se han bautizado hace tiempo, los que ya por la conversión hacemos parte de la iglesia, y ellos también.
Por eso no están solos. Pero nosotros no venimos solo a verlos. Vinimos a decirles que ustedes y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Somos uno solo. Y ahí lo está diciendo en el versículo 13. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Amén. Ni son de la banca, no son de la suplencia, son de la titular. Amén. Igual que nosotros. Bajémonos de la gradería. No venimos de espectadores. Venimos a abrazar a los que son miembros con nosotros del mismo cuerpo de Cristo. Amén. Finalicemos diciendo que lo leyó nuestra hermana Judy en Gálatas 3. Gálatas 3, versos 3. No, está, mira, 3:27. Todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Esta versión es bien interesante. ¿Sí? Cuando salgan del bautismo del agua, seguramente van a tener que irse a cambiar porque salen mojados. ¿Sí? Y tienen que irse a poner su ropa seca. Pero aquí nos está diciendo que nosotros nos quitamos la ropa que dice el viejo hombre, la vieja manera de vivir, la vieja manera de comportarnos. Y ahora, miren lo que dice ahí. Es como si nos pusiéramos ropa nueva. Cristo va a ser nuestro ropaje. Ahora nosotros vivimos en Cristo y Él vive en nosotros. Somos revestidos de algo espectacular. No podemos seguir vistiéndonos de la ropa vieja, del viejo hombre, de la vieja manera de vivir. Efesios 4 y terminamos. Por lo tanto, Efesios 4, los primeros versículos. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y amarrados, enlazados mediante la paz. Pero no ellos los 16, todos nosotros amarrados, enlazados en la paz, con ellos y ellos con nosotros. Pues hay un solo cuerpo. Miren, la iglesia no es lo que nosotros estamos viendo acá. Es una iglesia que va y se ve por la fe en el otro lado del mundo. Nosotros hacemos parte de la iglesia universal, lavada por el Señor. Y ustedes recuerdan, somos cuerpo, la iglesia, y Cristo, la cabeza. Hay una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, un solo amo, un solo patrón, un solo gerente. Denle el nombre que quieran. Una sola gran autoridad sobre nosotros, que es Jesús. Y si Él es la autoridad, a Él obedecemos todos, porque somos unidos en esa autoridad.
Hay un solo Señor, una sola fe. Somos fieles todos a la palabra, somos fieles todos a nuestro amo, a nuestro Señor, a nuestra autoridad máxima que es Jesús. Y un solo Dios y Padre de todos. El Padre planeó la salvación, se desprendió por amor de su propio Hijo y nos lo entregó para morir en una cruz por nuestros pecados. Y entonces ahora el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero no estamos huérfanos porque nos dejó el Espíritu Santo, que es el abogado que tenemos. Nosotros no manejamos mucho las leyes y no sabemos cómo salir de todos los líos que se nos presentan, pero tenemos un abogado que sí sabe cómo sacarnos adelante. Y Él es quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Señor, te agradecemos a ti, tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque en el sacrificio de Jesús hay una muerte y hay una resurrección. Y hoy nosotros la entendemos como que es el mismo aspecto que nosotros debemos vivir. Muertos al pecado, muertos para vivir una vida nueva, para tener un nuevo nacimiento, pero no para vivir aislados, sino que hoy entendemos plenamente que somos parte activa de la iglesia, que hoy tú quieres usarnos para que entendamos que cada uno es miembro de una iglesia viva y que la vida nos la da el Espíritu Santo que mora en nosotros y nosotros somos templo y morada del Espíritu. Gracias, Señor, por estas vidas que hoy vienen a cumplir con esto que es el símbolo de lo que está pasando en la vida de ellos, pero que hoy pasa también afectando la vida de toda la iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.